Buenos días, estimados colegas. Soy la Magíster Ana Chirino. Hoy quisiera compartir en este congreso mi ponencia titulada La planificación docente y ambientes de aprendizaje desde la virtualidad en tiempos de pandemia. Ella se enmarca dentro de los ejes temáticos de la educación universitaria en tiempos de pandemia. Esto surge de la reflexión que nos dio o nos dejó la pandemia, donde nosotros como docentes tuvimos que innovar e ir a la par para poder generar esos procesos de transformación. Para ello es importante adentrarnos, antes de entrar en el tema de lo que es la planificación docente y ambientes de aprendizaje desde la virtualidad, es importante que podamos definir qué es el término o qué es aprender. Aprender son todas esas enseñanzas almacenadas en la memoria, que luego esa información que es almacenada a través de la experiencia va a permitir que a través de los elementos necesarios para la supervivencia. De igual forma, estas informaciones que son almacenadas en nuestra memoria va a permitir que a través de la experiencia se construya ese conocimiento. Entonces, ya teniendo el término, lo que es el aprender, vamos entonces, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso continuo que va desde el nacimiento hasta la muerte. Para ello, el autor Ausubel, Novak y Janesia en 1993 plantean, para que se dé ese proceso de aprendizaje, es importante tomar en cuenta tres elementos o tres partes de ese proceso, como lo son el razonamiento, la observación y las experiencias. Esto va a permitir que a través de los significados se dé ese proceso cognitivo en el individuo, en el ser humano, la cual va a permitir que las personas o definir las conductas, los conocimientos, las habilidades, destrezas y valores. Por su parte, el aprendizaje conlleva a un proceso mental que le va a permitir la organización de la información. Para ello, Ausubel, Novak y Janesia plantea que el individuo, para que se dé ese proceso de aprendizaje, una vez que el individuo recibe la información y la reordena en sus estructuras mentales, éste las va integrando a una información nueva. Esa información nueva que está en las estructuras mentales, el individuo va a reorganizarla y una vez la reorganice, se va a obtener un producto deseado. Eso es lo que el autor Ausubel, Novak y Janesia llaman el aprendizaje significativo, que es el aprendizaje significativo, aquel que perdura en el tiempo, a lo largo de nuestra vida. Ahora bien, vamos a definir qué es un ambiente de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje son los escenarios construidos para fomentar de manera intencionada las situaciones de aprendizaje. Ellos implican la organización del espacio, la disposición y la distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las relaciones sociales. Por su parte, Morenos y García 2018 también refieren que los ambientes de aprendizaje son recursos y medios para la interacción del aprendizaje. Ellos pueden ser de diversas formas, a través de plataformas virtuales, laboratorios y aulas. Una de las características importantes de estos medios es que permite la interacción de espacio para desarrollar nuevas ideas. De igual forma, involucran acciones y experiencias por parte de cada uno de los participantes. De acuerdo entonces a los ambientes de aprendizaje, hay dos ambientes de aprendizaje o dos formas que se puedan dar esos ambientes de aprendizaje, que es el tradicional, donde los estudiantes participan de ese proceso de enseñanza. Este se da a través del quehacer educativo, en esa interacción docente-estudiantes de manera directa y que le va a permitir tener a través de ese aprendizaje unas experiencias significativas para que al final el estudiante construya ese aprendizaje. Por su parte, tenemos también el aprendizaje virtual o la educación a distancia, que se desarrolla a través de una mediación pedagógica dada por el docente utilizando los avances tecnológicos. Cuando referimos los avances tecnológicos, es importante destacar que no solo el computador es un avance tecnológico, te podemos tener los teléfonos o otra herramienta tecnológica que permita la información a través de una página web, que la información llegue hasta el estudiante, no importando la distancia que éste se encuentre. Ahora sí vamos a ver qué es la planificación docente.
La planificación docente es un proceso amplio y flexible que no se limita al registro de información en un formato, sino que inicia la revisión de materiales, programas de estudio, libros de apoyo, recursos didácticos y otros. Y el aula termina y se va regenerando en cada momento de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo para poder tomar las decisiones. Una de las cualidades de la planificación o algunas de las cualidades son que es flexible, es intencionada, sistemática, continua y contextualizada. Esto según Alvarado Cedeño, Beitier y García, 1999. La importancia de la planificación radica en que el docente debe organizar cada uno de los componentes, organizar la planificación en base a cada uno de los componentes para que pueda articular cada uno de ellos y poder sistematizar esa experiencia para poder crear o generar ese conocimiento en los estudiantes. Para ello es importante que a través de las políticas educativas de cada nación o de cada institución debe adaptarse a los contextos donde se desenvuelve o se va a desarrollar la planificación, donde a su vez debe utilizar la metodología más adecuada para que se pueda dar ese aprendizaje e ir innovando constantemente a medida que se vayan dando los resultados, para poder reorganizar la planificación si así mismo lo requiere. Esto según Chirinos 2021. Ahora bien, ¿qué es la planificación docente en ambientes virtuales de aprendizaje? Para ello es importante destacar que la educación a distancia tuvo un auge aproximadamente hace 2 años. Con la llegada de la pandemia, esto ayudó al mundo entero a tener que poder diseñar unas estrategias de tal forma que la educación pudiera darse la continuidad. Esto generó que entonces agarrara más auge lo que era la educación a distancia a través de plataformas virtuales o ambientes virtuales de aprendizaje. Fue algo muy no desconocido, sino algo donde el docente estaba reácido a asumir los retos, pero le tocó porque el mismo sistema educativo era necesario darle continuidad a través de estos medios. Entonces, un entorno virtual o un ambiente virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, un conjunto de herramientas informáticas que posibilita la interacción didáctica, de manera que el alumno pueda llevar a cabo las labores propias de la docencia, como conversar, leer documentos, realizar ejercicios, realizar preguntas al docente, trabajar en equipo. Todo ello de forma simulada sin que medie una interacción física entre el docente y el estudiante. Esto según la Escuela Venezolana de Planificación. Entonces tenemos algunas, o vamos a darles algunos tips a los docentes, que tenemos unas herramientas didácticas para evaluar los ambientes virtuales de aprendizaje. Para ello vamos a mencionar solo algunas, ya que son muchas. Podemos presentarle una estrategia de exploración y gestión de recursos. Esto es, ¿verdad? Recursos bibliográficos, audiovisuales que se encuentran en la web a través de diversas aplicaciones que le permiten realizar informes, ensayos, infografías, fichas, mapas mentales, entre otros. Por su parte, tenemos también la creación y co-creación, que a través de audios, videos o mensajerías, representaciones gráficas, narrativas colaborativas, va a permitir a través de estas herramientas o aplicaciones disponibles poder crear diversos recursos que pueden estar disponibles o pueden compartir a través de la web. Expediciones virtuales, esto es como un ciberespacio, ¿verdad? Donde a través de una realidad aumentada los estudiantes pueden hacer recorridos a través de museos, jardines, bibliotecas, sitios históricos, entre otros. Tenemos los debates virtuales muy utilizados, ¿verdad?, para compartir opiniones, saberes o ideas. Dentro de los debates virtuales se puede tener los podcasts, que es una manera de compartir información, saberes o opiniones. También tenemos las videoconferencias, tenemos otras alternativas que podemos utilizar para los debates virtuales. Tenemos las exposiciones interactivas, esto es a través de video u otros recursos que se comparten dentro de la clase, como los podcasts u otras maneras de compartir información.
Las WebQuest es un tipo de actividad estructurada que cumple unos tiempos, unos lapsos que el estudiante debe cumplir en un tiempo requerido. Para ello el docente debe plantearle las instrucciones o las rúbricas con anticipación de tal forma que éste pueda estar preparado para el día que le corresponde realizarla. Tenemos las wikis. Las wikis es una página virtual colaborativa que le permite al estudiante escribir construir un concepto o sobre un tema en particular que se construye de manera colectiva. Esto permite compartir información, conocimientos, entre otros, muy dinámicos para lo que es los ambientes virtuales de aprendizaje. También tenemos el glosario colaborativo, es muy parecido a las wikis, solo con la excepción que aquí el estudiante puede jugar o el docente puede jugar en buscar preguntas desconocidas y de manera colectiva o de acuerdo al jergor o a la idiosincrasia de cada espacio donde se encuentre, pueden construirlo. Y es muy creativo, permite la construcción de nuevas palabras de manera coloquial. Para ello también vamos a dejar algunas herramientas y recursos TIC para que los docentes puedan estudiar. Por lo menos aquí tenemos para hacer actividades interactivas, tenemos los Educaply, tenemos Quizly, entre otros que podemos visualizar en esta lámina. Son 9, pero solo para ir mencionando por cuestiones del tiempo. 6 aplicaciones para hacer videollamadas, las más utilizadas Google Meet, Zoom, aunque existen otras, pero son las más utilizadas en los ambientes virtuales de aprendizaje. Tenemos recursos para hacer animaciones, tenemos VideoScribe, tenemos Animaker, Puxton. Puxton es una de las aplicaciones muy creativas para hacer diapositivas animadas, hacer videos, entre otras. Muy divertida esa aplicación. Tenemos también ese recurso para las evaluaciones online, tenemos Rubric y tenemos Edulastic, son las más utilizadas para poder hacer las evaluaciones online. Tenemos 6 pizarras virtuales, dentro de las cuales voy a mencionarlas, por ejemplo, el OpenBoard, el Libnu, y tenemos Classroom, son una de las utilizadas también en aulas o plataformas virtuales para enseñar o aprender a distancia. Ok, muchas gracias por su atención. De verdad que me siento muy complacida de haber compartido con ustedes mi ponencia y bueno, estar siempre a la vanguardia con la globalización y lo que el mundo nos prepara, y más como docentes universitarios debemos estar preparados para estos cambios y transformaciones que recibe o está recibiendo la educación en Venezuela.